Buenos días, Calvary Chapel. Gracias por unirse a nosotros esta mañana. Vamos a Dios en oración antes de adorar. Gracias, Señor, por otro hermoso día. Un fin de semana hermoso que nos has dado. Te queremos alabar esta mañana por tu bondad. Nos despertamos y vemos que tú estás. Entonces, al unirnos en tu nombre, vemos donde nos unimos a ti y ponemos la semana a un lado y nos enfocamos en ti y te honramos y glorificamos en todo lo que somos. Y pido que tu Espíritu Santo nos rodee, hable a nuestro corazón, enséñanos esta mañana. Queremos levantar la adoración y la enseñanza del Pastor Tom. Háblanos este día y habla a cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que haces y más que nada por tu Hijo Jesucristo y su grande nombre que oramos, en el cual oramos esta mañana. Ponte de pies para adorar con nosotros. Él llegó a ser pecado, aquel que no conocía el pecado, para que nosotros lleguemos a ser su justicia. Se humilló a sí mismo y cargó la cruz. Amor tan asombroso. Amor tan asombroso. Jesús, Mesías, nombre sobre todo nombre. Bendito Redentor, Emmanuel. El rescate para los pecadores. El precio dado por ellos desde el cielo. Jesús Mesías, Señor de todo. Su cuerpo es el pan y su sangre el vino, quebrantado y derramado, todo por amor. Toda la tierra tiembla cuando el velo se rompió. Amor tan asombroso. Amor tan asombroso. Jesús Mesías. Nombre sobre todo nombre. Bendito Redentor. Emmanuel. El rescate para el pecador. Fue el rescate del cielo. Jesús el Mesías, Señor de todos. Toda nuestra esperanza está en ti. Toda nuestra esperanza está en ti. Toda la gloria a ti, Dios. La luz del mundo. Canta. Jesús, Mesías. Nombre sobre todo nombre. Bendito Redentor. Emmanuel.
rescate de los pecadores, el rescate desde el cielo. Jesús, Mesías, Señor de todos. Jesús, Mesías, Señor de todo. Señor de todo. Señor de todo. Él es celoso por mí y ama como un huracán. Yo soy un árbol que se mueve bajo el peso de su viento y misericordia. De pronto, no me doy cuenta que estas aflicciones son eclipsadas por la gloria y me doy cuenta cuán bello eres y cuán grande son tus cariños para nosotros. Oh, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Celoso por mí y ama como un huracán y yo como un árbol que se mueve bajo el peso de su viento y misericordia. De pronto no me doy cuenta que estas aflicciones son eclipsadas por gloria. Y me doy cuenta cuán hermoso eres y cuán grandes son tus amores hacia mí. Oh, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Nosotros somos su porción y su premio. Nos lleva a la redención por la gracia de sus ojos. Si gracia es un océano, estamos todos hundidos. El cielo se encuentra con la tierra como un beso sin querer y mi corazón violentamente vuelca en mi pecho. Y no tengo tiempo de mantener el rechazo, pues pienso en esto, que Él me ama. Oh, cuánto me ama. Oh, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama. Nos ama. Oh, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama.
Cuánto nos ama, tanto nos ama. How He loves us so. How He loves us so. Sing. Canta. How He loves Cuánto us. nos ama. Oh, how Oh, He cuánto nos ama. loves us. Oh, how He loves Cuánto nos ama. us. How He loves us so. Tanto nos ama. Blessed be your Bendito sea tu nombre en la tierra de abundancia, donde tus ríos de abundancia fluyen. Bendito sea tu nombre. Cuando me encuentro en un lugar desierto, aunque camine por ese desierto, bendito sea tu nombre. Cada bendición que tú derramas vuelve en alabanza. Cuando se cierra la oscuridad, oh Señor, yo seguiré diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre. Cuando el viento, el sol brilla sobre mí, cuando el mundo es tal cual es, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre en el camino marcado con sufrimiento. Aunque hay dolor en esa ofrenda, bendito sea tu nombre. Cada bendición que derramas, lo volveré en alabanza. Cuando viene la oscuridad, Señor, seguiré diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu glorioso nombre. Tú das y quitas. Tú das y tú quitas. Mi corazón elegirá decir, Señor, bendito es tu nombre. Tú das y tú quitas. Tú das y tú quitas. Mi corazón escoge decir, Señor, bendito tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito tu glorioso nombre. Amén. Gracias por adorar con nosotros esta mañana. Pueden sentarse. Good morning. Buenos días. Welcome to Calvary Bienvenido Chapel. a Calvary Chapel de Lebanon. No veo bien, pero creo que es una multitud de gente ahí, si incluimos a todos aquellos que están en casa. Entonces, estamos felices de tenerlos con nosotros hoy. Varios anuncios. Queremos recordarles que su objetivo para mayo, que es busca a 5 personas de la iglesia para saludarles por texto, por Facebook o email o una llamada. Oren por eso, 5 personas que pueden ustedes buscar para saber si están bien. También apreciamos todas las luchas y frustraciones que todos ustedes están enseñando a los niños en este momento. Los maestros de escuela dominical, los que enseñan en casa. Y una maestra
descubrí, trató con esta frustración con una canción y quiero mostrarles cómo ella trató con esto. Los maestros hacen buen trabajo y aquí esto resume cómo muchos de ellos están haciendo con esta canción. Como saben, yo soy una maestra y quiero procesar de mejor manera todo escribí una canción para esto y esta es la canción. Está muy bueno. Eso resume todo. Eso resume todo, ¿no? Creo que muchas maestras de la escuela pública sienten eso y algunos en casa sienten eso y algunos maestros de escuela dominical se sienten así. Entonces ahí hay una canción que van a acordarse de la letra muy bien. Apreciamos lo que están haciendo, pero queremos recordarles que si tienen niños, les animamos a mantenerse conectados con los ministerios de niños de Calvary Chapel. Entonces, vea lo que puede hacer ahí. Hay lecciones y de todo. También estamos haciendo lo que se llama una patada inicial de medias de compresión. Aquí ustedes pueden donar medias para los médicos, pueden dejarlo en la iglesia o pedirlos online y dar de esta forma. No sé por qué lo llamamos patada de medias de compresión, porque la idea es ponerse la media, no patearla. Bueno, sigamos. Mi chiste es mejor que eso. Vamos a ver. Y muchos se están preguntando cuándo vamos a abrirnos para los servicios de domingo en la mañana. Nuestro personal está hablando de esto y les aseguro que este martes vamos a hablar de un plan y posiblemente ver algunas posibles fechas también. Otras iglesias en la comunidad también están abriendo, como ustedes saben, y muchos quizás no saben, pero el gobernador no ha puesto restricciones en las iglesias reabriéndose. Entonces tenemos muchas posibilidades ahí, pero queremos ser responsables y queremos ser unidos. Entonces, manténnos en oración para ese proceso. También les recordamos que tenemos traducción de inglés a español. Esto está haciendo, va a estar listo para las 6 de la tarde, un servicio en español. Pueden ir al website de Calvary Chapel y en el botón que dice mira, y una de las opciones que van a ver es esta y pueden escuchar en español. El comedor está abierto hoy a las 11 y tenemos huevos, muchos huevos para dar. Algunos huevos. Entonces esperamos que sean parte de esto. Y bueno, vamos a abrir con oración. Padre, qué glorioso día. Un día apartado para adorarte aquí, en casa, donde sea. Señor, no importa, a ti no te importa dónde adoramos, porque estamos adorando y tú eres honrado por esa adoración y te damos gracias. Y Señor, que sigas bendiciendo a cada uno en estos tiempos agotadores, gente sin trabajo, sin dinero. Una bendición especial y paz sobre cada familia en este tiempo difícil. Y Padre, pedimos esta mañana al estudiar tu palabra que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Miles dijo esta mañana en su oración que ponemos a semana, o sea, en inglés W-E-E-K, y nuestra lección hoy traemos a los débiles, o sea, los W-E-A-K, a nuestro enfoque esta mañana. Padre, danos sensibilidad para oírte hablarnos a nosotros esta mañana, porque tú lo harás. Y oramos por los niños en casa, que tú los bendigas y que en los años venideros ellos puedan recordar este tiempo, un tiempo cuando se acercaron más a ti, que quizás jamás en su vida antes. Entonces, Señor, los ponemos en tus manos. Te amamos, Señor, y te alabamos y pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén. Entonces, aquí hay una historia. Un hombre va a un psiquiatra y le dice, doctor, tengo estos sueños alternantes. Primero soy un tipí y después soy una tienda de indio. Después soy un tipí y después otra tienda de indio. Me está enloqueciendo. ¿Qué me pasa, doctor? Y el doctor respondió, tú eres 2 carpas.
Ven, ustedes no están haciendo ruido aquí, pero puedo escucharlos en las casas. La gente se está riendo. En forma similar, el Señor reprende a la gente en Israel que tratan de adorar a Jehová en su casa y a la vez adoran a Satanás en su casa. Realmente lo están haciendo. Y Él dice, ustedes no pueden vivir en estas dos tiendas o carpas. Entonces, la semana pasada vimos dónde estábamos como nación hoy, en el cronograma de Dios, en su tiempo profético que tiene que ver con el juicio. Y si ha seguido Ezequiel, es el tema principal de Ezequiel. Pero este es el juicio de la nación de Israel como nación. Un área que queremos ver es un pecado que descubrimos que realmente detesta a Dios. En especial detesta. Y ese es nuestro descuido de los pobres y tomar ventaja de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros entre nosotros. Nuestro texto esta mañana es Ezequiel, capítulo 22, 25, y dice esto: tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa, devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Verso 27, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Verso 29. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Y como he dicho en numeradas ocasiones, los libros proféticos están llenos de las advertencias fuertes de Dios acerca de esto. Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan a las causas de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Otros versículos más después, 23. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se les den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Isaías 10. ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos, a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia, les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo, explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Isaías 58 dice esto: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de los parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá. La gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, les contestaré enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Y después Jeremías 7 dice esto: pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, si dejan de asesinar, si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Miren lo que dice antes de ídolos: injusticia a los pobres. Jeremías 22. Esto dice el Señor: sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Todos son libros proféticos. Amós 5. Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Miqueas, capítulo 2. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántese, fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Y Zacarías 7. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por
por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal uno contra otros. Y Dios nos manda amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y ustedes lo saben. Y todo esto resulta en dañarnos a nosotros si es que nos aventajamos de los pobres. Deuteronomio 15, la ley mosaica, dado a Moisés. Pero si hubiera israelitas pobres en sus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstale lo que necesiten. Otro versículo más después, mismo capítulo, dad al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. La promesa. Siempre va a haber gente que es pobre en la tierra. Jesús lo dijo. Por eso dice, quiero que compartan con los pobres y los que tienen necesidades. La Biblia dice que un tercio del diezmo, el 10% es lo que damos a la iglesia. Un tercio de eso va a aquellos que no tienen recursos materiales. Deuteronomio 14, al final de cada tercer año lleva todo el diezmo. Entonces, balancen eso, es un tercio de lo que ustedes dan cada año. Todo el diezmo de ese año y almacénenlo allí a la ciudad más cercana. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra con los demás tribus, y también a los extranjeros y a los huérfanos y las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces, aquí es la promesa condicional. El Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Y Rey David vivía y entendía esto claramente. Salmos 41, quizás el versículo más fuerte. ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? No es los pobres que están siendo ayudados. Dios habla de aquellos que ayudan a los pobres, cómo los bendice a los que ayudan a los pobres. Si tú ayudas a los pobres, el Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Por qué? Para que Él pueda seguir dando a los pobres. Una vez que encuentra a ese hombre, esa mujer que ayuda a sus hijos que tienen necesidad, ¿no crees que Él quiere seguir dándoles para que puedan hacer eso? Proveerles los recursos para que puedan seguir haciendo lo que hacen. Y David enseñó este principio a su hijo Salomón. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo escribió acerca de eso. Proverbios 14. Denigrar al prójimo es pecado. Bendito los que ayudan a los pobres. Es lo que dijo su papá. ¿Vas a ayudar a los pobres? Y va a ser bendecido. El 14. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan, los honran. Tú ayudas a los pobres, lo honras a Dios. 19, 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Proverbios 22, 22. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a todo el que los destruya. Y Salomón sabía que Dios bendecía a los que daban a los pobres. Él dijo esto en Proverbios 28, 27. Al que ayuda al pobre, no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Palabras fuertes. Salomón daba crédito a su prosperidad por dar a los pobres. Si el rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Y yo encuentro esto fascinante, que Salomón era tan sabio como para aplicar esto a todo su gobierno en forma práctica, sabiendo y conociendo de antemano de su papá, y lo vio en su propia vida, que Dios iba a prosperar su nación si hacían esto, si ayudaban a los pobres. Y Dios prosperó la nación de Israel bajo el reinado de Salomón. En 1 Reyes 4:25 dice, durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín. Mírenlo, esto es algo como el huevo y la gallina. ¿Tenía cada familia hogar y jardín por la prosperidad, o tenían prosperidad y seguridad porque
Salomón se aseguró que tengan casa y jardín. Él sabía la ecuación, conocía lo que comienza la ecuación y lo que está al otro lado de la suma. Y tuvo Salomón un reinado largo, segunda Crónica. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. ¿Otro rey averiguó esto? Algunos sí. Alguno que sabemos era Josías. En Jeremías 22 dice, pero un hermoso palacio de cedro no hacía un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por eso Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es lo que estamos leyendo? ¿No prometió eso en Deuteronomio? Todo le fue bien. No quiere decir eso lo que es, no es eso lo que significa conocerme, dice el Señor, es tener un corazón de compasión por otros hijos en necesidad. Entonces, si tú quieres ser bendecido en la vida, entonces te tiene que importar lo que le importa a Dios, y siempre son sus hijos y lo más cerca a su corazón. Si tú lees el Antiguo Testamento sin entender esto, que los pobres son más queridos a su corazón, las viudas y los huérfanos y los extranjeros. Pero Dios le dijo a Ezequiel que no podía encontrar ni una persona en Israel que ayude a Israel a volverse al camino correcto. En Ezequiel 22:30, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso, ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y porque nadie se encontró, Ezequiel ahora le cuenta una historia para señalar lo lejos que se habían apartado de Dios. Ezequiel 23 es un capítulo para adultos solamente. Entonces, si tienes niños pequeños que están escuchando, sugiero que los lleven a otro cuarto, porque el enfoque de este capítulo es demasiado adúltero y terrible, de unas dos hermanas, y es similar a lo que estudiamos en capítulo 16, pero aquí Dios nombra a estas dos hermanas. Estas dos hermanas representan a Samaria, la ciudad capital de Israel, y las 10 tribus que ya habían sido conquistados y llevados por Asiria en el 722 a.C. La otra hermana es Jerusalén, la capital del reino sur de Israel, que eran las 2 tribus de Benjamín y Judá. Entonces, este es 591 a.C., 131 años después de la destrucción de Samaria. Las 2 tribus del sur habían tenido 131 años para entender lo que había pasado con las tribus del norte. Y a 5 años de este momento, en capítulo 23 está a 5 años de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Entonces, verso 23, verso 1. Recibí este mensaje de parte del Señor. Hijo de hombre, había una vez 2 hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto. Incluso cuando eran jovencitas, dejaban que los hombres manosearan sus senos. La mayor se llamaba Aholá y su hermana Aholibá. Yo me casé con ellas. Entiendan eso, se casó con ellas, y esto es muy crítico a comprender esto. Y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén, pues Aholá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Aholá significa su propio tabernáculo. Y por eso esto significa eso, porque Samaria, en completa indiferencia a Dios, hizo su propio templo en Samaria y no iban al templo en Jerusalén.
Pero Aholibá quiere decir mi tabernáculo está en ella, que significa que el templo sigue estando en Jerusalén. La primera era que tenía su propio tabernáculo, pero la segunda es mi tabernáculo está en ella, porque el templo todavía está en Jerusalén en esta fecha, 591 a.C. Y en los próximos 6 versículos, Dios escribe a su esposa, Aholá, 5 al 10. Entonces Aholá sintió deseos sensuales, este es el norte, Samaria, las 10 tribus del norte. Aholá sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí, así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto, no abandonó su prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Entonces las entregué a sus amantes asirios, a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Y nuevamente crítico a entender esto es que estas dos hermanas ya estaban casadas con Jehová. Versículo 5 dice, luego Aholá sintió deseos sensuales por otros amantes, no por mí, así que le entregué por amor a los oficiales asirios. Y de entonces trajo la prostitución de ahí. Apus. Aquí hay un cuadro. El tazón de Apos era egipcio. Este era el dios que estaba en el norte, en Dan y Beerseba, en Samaria, en las 10 tribus del norte, que enfureció a Dios. En verso 9 dice que los asirios quitaron a sus hijos y hijas. Eso tiene que ver con la diáspora. Era que apartó a las 10 tribus del norte de los pueblos de Israel. Era 131 años antes que Samaria fue llevada a Asiria. Y Dios dice que la hermana menor estuvo observando esto por 131 años. Y ella aprendió cuando vio el juicio de Dios sobre ella. No aprendió nada. Dice verso 11. Sin embargo, Aholibá siguió los mismos pasos, a pesar de que vio todo lo que había ocurrido a su hermana Aholá. Se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra, todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilónicos con llamativos uniformes rojos que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. Entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Asimismo, yo sentí asco por Aholibá y la rechacé tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se había prostituido en Egipto para satisfacer sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más, recordando su juventud cuando se prostituyó en Egipto. Sintió deseos sensuales por sus amantes, con órganos sexuales tan grandes como los del burro, que eyaculaban como un caballo. Y así, Aholibá, reviviste el pasado, esos días de jovencita en Egipto, cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez. Verso 14 dice que se enamoró de los cuadros de militares en los muros. Monumentos en Nínive se ven que los muros de los palacios tenían pinturas de soldados en colores vivos.
Aquí está el otro cuadro. Aquí tienen idea de algunos de los cuadros. Y dice que tenían cinturones magníficos. Ahí hay cuadros de 500 antes de Cristo, del ejército babilónico, y ahí hay otro. Gracias. Y dice que bien vio estos hombres en el 14, dice esto, luego llegó de a tal extremo que cuando los vio, los invitó que vengan a ella a visitarla. Entonces Jerusalén mandó a los mensajeros en Segunda de Reyes. Dice, el rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo, sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Y ellos fueron. En verso 17 dice, entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Los rechazó con asco. ¿Y cómo su esposo legal trató con este adulterio? 18b dice, asimismo yo sentí asco por Aholibá y la rechacé, tal como había rechazado a su hermana. Y hermanos, esta palabra es muy importante en entender este capítulo. Dios dice que yo la rechacé como lo hice con su hermana. En Hebreos, la palabra rechacé es yaquá, es Y-A-Q-A, yaquá, y significa ser dislocado, de estar colgando. No quiere decir que fue rechazada ni divorciada o de amputar, dice de dislocar. Entonces, la dislocación implica la posibilidad de poder conectarse nuevamente. Eso es crítico. Verso 22 y a 35. Por lo tanto, a Aholibá, esto dice el Señor soberano: de todas partes enviaré a tus amantes contra ti, esas mismas naciones de las que te alejaste con asco, pues los babilonios vendrán con todos los caldeos de Pecod, de Soa y de Coa. Junto con ellos llegarán todos los asirios, esos jóvenes y apuestos capitanes, comandantes, oficiales de carros de guerra y demás oficiales de alto rango, cada uno montado a caballo. Todos ellos vendrán contra ti desde el norte con carros de guerra, carretas y un gran ejército preparado para atacar. Tomarán posiciones de batalla por todas partes y te rodearán de hombres armados con escudos y yelmos. Yo te entregaré a ellos para castigarte a fin de que hagan contigo lo que quieran. Descargaré sobre ti el enojo de mis celos y ellos te tratarán con dureza, te cortarán la nariz y las orejas y todos los sobrevivientes matarán a espada, se llevarán a tus hijos cautivos y quemarán todo lo que quede. Te arrancarán tus hermosas ropas y joyas. De ese modo pondré fin a la lascivia y a la prostitución que trajiste de Egipto. Nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas, ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto. Pues esto dice el Señor soberano: ciertamente te entregaré a tus enemigos, a esos que detestas, a quienes rechazaste. Te tratarán con odio, te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda. Tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo. Tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos por haber seguido los pasos de tu hermana. Te obligaré a beber de la misma copa de terror que ella bebió. Sí, esto dice el Señor soberano. Beberás de la copa de terror de tu hermana, una copa grande y profunda que está llena hasta el borde de burla, de desprecio. Te llenarás de borrachera y angustia, pues tu copa rebosa de aflicción y de desolación. En la misma copa que bebió, es la misma copa que bebió tu hermana Samaria. Beberás de toda esa copa de terror hasta la última gota. Luego la romperás en pedazos y golpearás el pecho en señal de angustia. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y porque olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano: tendrás que sufrir las consecuencias
de toda tu lascivia y de tu prostitución. Verso 25, ven que dice, cortaré tu nariz y sus oídos. Este es un cuadro de una mujer de Afganistán, que porque si ella dejaba a su esposo, esto lo hacen actualmente. En Ezequiel dice que el castigo para una mujer adúltera, el castigo es cortar la nariz. Toda cultura y el significado de este capítulo, toda cultura reconoce lo sagrado del matrimonio. La analogía no se pierde en ninguna cultura o nación. 36 y 39. El Señor dijo, hijo de hombre, debes acusar a Olá y a Olivá de todos sus pecados detestables. Ellas han cometido adulterio y homicidio. Adulterio al rendir culto a ídolos y homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado. Están quemando a sus hijos como sacrificio a Molec. Además, contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso. Escuchen este versículo. El mismo día que ofrecieron a sus hijos en sacrificio a ídolos, se atrevieron a venir en mi templo para adorar. Entraron y contaminaron mi casa. Nosotros cubrimos esto varias semanas atrás en el capítulo 8, pero esta práctica de adoración sincronista, o sea, ir al altar de Dios y también adorar en el altar del enemigo a la misma vez. Verso 37, ellas han cometido adulterio y homicidio, adulterio, rendir culto a sus ídolos y quemar en sacrificio a los hijos. Y 38, además contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso. Y amigos, cuidado con esto. Dice que el mismo día que cometieron adulterio, vinieron a adorarme a mí. Y sigamos en este tema del matrimonio. Imagina un esposo que vive con su amante adúltero por 6 meses y decide volver a casa para estar con su esposa y sus hijos para el Día de la Gracia. Y cuando está ahí, nadie habla del tema. Ella da generoso elogio a su esposa por ser tan maravillosa esposa todo el tiempo con esta camisa puesta. ¿Cómo podrían ser recibidas esas palabras de su esposa? ¿Cómo se sentiría dándole elogios generosos, mirando esa camisa? Sospecho que así se siente Dios cuando vivimos en pecado por nuestra propia cuenta y nos sentimos mal por ello, pero venimos y le alabamos a Él cuando oramos a Él por ser tan maravilloso a nosotros. Y es como ser a Olivá. No va a divorciar, pero podemos encontrar nuestros espíritus dislocados de Él hasta que nosotros somos honestos con Él y tratamos con ese pecado. Jesús claramente nos dice lo que debemos hacer cuando tenemos esa convicción. Ser honestos en enfrentarlo, dice Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Si aquel que ofendiste es Dios y deja de esconderte de Él, ve a Él, confiesa tu pecado y dejas el altar. Confiesas tu pecado a Dios, te reconcilias con Dios y después vuelves a la casa de adoración. Pero si yo soy todo cariñoso y trato de esconder mi pecado de Dios, la Biblia dice que Él no oirá tu oración. Salmo 66, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Isaías 1:15, cuando levante las manos para orar, aquí estamos, cariñosos. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienes las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Entonces, si tú quieres oír de Dios y quieres que Dios te escuche también, confiesa tu pecado de tu corazón, deja de pelear, arrepiéntete y vuélvete de Dios. Y Él restaurará ese amor, ese primer amor, esa relación, lo tierno de esa relación de amor. Y ahora, cuando leo estos próximos versículos, te pido que te pongas en el lugar del esposo.
de esta esposa adúltera al escuchar todo esto y ver y leer todo esto. Ponte en el lugar del esposo. Ustedes, hermanas, enviaron mensajeros a tierras lejanas para conseguir hombres. Cuando ellos llegaron, ustedes se bañaron. Escuchen al esposo. Esta es tu esposa. Cuando llegaron, se bañaron, se pintaron los párpados, se pusieron sus mejores joyas para recibirlos. Se sentaron junto a ellos en un sofá con hermosos bordados y pusieron mi incienso y mi aceite especial sobre una mesa servida ante ustedes. Desde su habitación, escuchen, el esposo dice, llegaba el ruido de muchos hombres con plena juerga. Eran hombres lujuriosos y borrachos provenientes del desierto que les pusieron brazaletes en las muñecas y hermosas coronas sobre la cabeza. ¿Cómo te sentirías tú para saber que la esposa que tú amas, que te atesoras, está prostituyéndose con muchos hombres y tú lo puedes escuchar? ¿Cómo te sentirías? Porque si tú amas a tu esposa, si realmente amas a tu esposa, sería desgarrador, sería terrible. ¿Y qué hace Dios con esto? Él la suelta o nos suelta a nuestra voluntad. Verso 43. Entonces, si realmente quieren tener sexo con prostitutas viejas y estropeadas como estas, que lo hagan. Y eso es lo que hicieron. Tuvieron sexo con Aholá y Aholibá, estas prostitutas. Dice, sin embargo, gente recta juzgará a estas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son adúlteras y asesinas. Verso 35 dice, los justos van a juzgar a estas por su adulterio. El adulterio es una analogía apropiada porque todos esposos y esposas, todos solteros, ven el adulterio como una traición contra su esposo o esposa por los votos que han hecho. Y hay algo hemos visto que se han reconciliado en un matrimonio adúltero, pero es una traición terrible. Si tú cometes adulterio, aún el que piensa en eso o escucha eso, que ha pasado por eso, va a decir es horrible. Pero por eso Dios usa esta analogía de la esposa adúltera, porque rompe el corazón de todo esposo o esposa que escucha esta historia, le rompe su corazón. Un esposo fiel con una esposa infiel en cualquier cultura, cualquier tierra, es lo mismo. Pero Dios tiene un remedio para su esposa que no se arrepiente. Aunque los esposos que han sido heridos no pueden más que llorar cuando la esposa no se arrepiente. Pero vemos en verso 46. Ahora bien, esto dice el Señor soberano, manda un ejército contra ellas y entrégalas para que las aterroricen y las saqueen. El castigo, tú perderás todo. Van a ser saqueados sus hogares, sus hijos e hijas van a ser masacrados y después pagarás ese precio, vas a pagar el precio completo. Y la última oración es entonces ustedes ahora sabrán que yo soy el soberano Señor. ¿Cómo se aplica esto a mí? Yo oro que el Espíritu Santo revele a ustedes cuán comprometido Él está en ayudar a los pobres, huérfanos y los extranjeros entre nosotros. Y también solamente puede ser eso a través de ti y de mí. Somos su único recurso. Y asegurarnos que Dios, para que no nos olvidemos, Él ha puesto esto profundamente en nuestros corazones. Somos movidos por compasión cuando oímos historias que detallan la situación de los pobres o de niños y queremos ser benefactores y tener un corazón puro para ayudarles. Yo creo que esto está dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Dios se lo ha puesto dentro de nosotros. Por eso está a raíz de todos los libros clásicos, como el de Charles Dickens, una historia de Navidad o otras historias. Vi los temas de los libros de Charles Dickens. ¿Saben qué era el tema principal? En sus libros, él comunica caridad, que quiere decir dar, la buena voluntad, la bondad
y humildad. Otros escritores famosos también, Ángel disfrazado por T.S. Arthur, El regalo de los magos de O. Henry, Patito Feo de Hans Christian Andersen, Les Miserables por Victor Hugo, La Bella y la Bestia aún por Villeneuve. Todas estas historias son historias donde la gente mostraba compasión a una persona rechazada de la sociedad, que a nadie le importaba, excepto el héroe de la historia. Y este mover de nuestra compasión dentro de nosotros es inspirado por Dios. Y tus hijos tienen esto dentro de ellos. Y esto en realidad es el legajo que vamos a dejar a nuestros hijos. Es los tiempos que tú ayudaste a los pobres y tus hijos miraban esto y te veían hacer esto de un corazón puro. Tus hijos van a escribir tu legajo como eso, como el fundamento de quién eras, porque al ayudar a los pobres y a los más pequeños y los perdidos, tú vas a escribir tu legajo en sus corazones, sus memorias, y eso a tus hijos y tus nietos, y los entrenas para hacer lo mismo, y deja que ellos observen y vean cómo Dios te bendice cuando tú ayudas a los necesitados, porque Él lo hará. Nuestra disponibilidad de obedecer esto es nuestra elección. Dios nos da. Al Él darnos, bendecirnos por esto, es una ley, porque Él nos da y podemos hacer más. Todo lo que den en 2 Corintios es bien recibido si lo han hecho con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Y después el otro capítulo, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Verso 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Cómo debemos dar? Es interesante que los rabinos judíos tenían 8 niveles de caridad. La primera y más alta era encontrar empleo para la persona que necesitaba para fortalecer su mano y no tenga que depender de nadie. Pero el segundo lugar era anónimo, donde ni el dador ni el receptor sabían del otro. Después, en el próximo nivel, el dador sabe a quién da, pero no el receptor. Pero después, el próximo nivel, el dador no sabe quién es el receptor, pero el receptor sí sabe quién da. Y después, bajo de eso, el dador da directamente al receptor antes de que le pida. Y después, bajo de eso, el dador da al pobre directamente, pero después que se le pida dar. Y después, el próximo nivel es que da inadecuadamente, pero felizmente. Pero el nivel más bajo, el que hay uno que da, pero da sin querer, tener ganas de dar. Esta idea de dar trabajo a las personas, mi abuelo, y le he contado esta historia, él era un dador asombroso, mis padres también, pero aprendí más historias de mi abuelo por mis padres, porque mis padres no me contarían todo lo que ellos dieron. Pero me gusta oír historias de mi abuelo. Y él durante la depresión daba comida y dejaba bolsa de comida en las casas de la gente y en su jardín. Ellos nunca se daban cuenta quién dejaba la comida porque él no quería. Y él edificó la concesionaria durante la depresión y mucho dinero invirtió ahí. Mucha gente de negocio le decía que estaba loco. ¿Por qué iba a construir durante la depresión? Y él dijo, porque la gente necesita trabajo. Porque la gente necesita trabajo. Ese es el legajo que dejó mi abuelo, me dejó. El legajo que es levantar a los que han caído en tiempos difíciles. Michael Bloom cuenta esta historia que todos los años miles de atletas van a las Olimpiadas Especiales. Hay celebridades, músicos y emoción, y es una parte especial. Estos atletas saben lo que es dar su mejor y entrenan por años y quieren ganar. Y hace varios años había 4 finalistas que estaban en el punto de salida y los 2 querían ganar. Le latía el corazón. Y bueno, la pistola dio
y en que empezaron a correr con todo su corazón. Y la multitud gritaba y los alentaba. Y de pronto uno de los corredores cayó y luchaba y no podía pararse. Y había en ese momento en el estadio todo un silencio. Y un niño dejó de correr, se fue atrás, alcanzó la mano, ayudó al otro niño y de la mano los dos corredores terminaron la carrera juntos y Dios sonrió, Y amigos, ¿ustedes quieren ver a Dios sonreír? Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Lo que ustedes han hecho para estos pequeñitos, ustedes me lo han hecho a mí, dijo Jesús. Cerremos. Padre, te damos gracias por ese mover en nuestro corazón. No creo que hay nadie en nuestro mundo que es tan duro de corazón que no se ha movido por el pensar en ayudar a los necesitados. Es algo que tú has puesto en cada ser humano. Y yo oro, Padre, que tú... no me gusta un mensaje que termina los domingos y que no tenga aplicación. Pido que tú nos llames a tener oportunidades, que tengamos ojos y corazones para responder y ver a las personas en necesidad, que seamos la diferencia. Nosotros somos tus instrumentos, tus únicos instrumentos. Ayúdanos. Si tú estás escuchando esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador y quieres el Espíritu de Dios morando en ti, te invito a orar esta oración. Padre, reconozco que he pecado y he errado muchísimo. Te pido que me perdones y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal. Gracias, Jesús, por morir por mí. Ayúdame a tener ese corazón que tú tienes. Ayúdame a ver esas personas a mi alrededor como tú los ves. No caminar indiferente. Jesús, ¿harías eso conmigo? Danos un corazón de ver lo que ves y hacer lo que tú quieres que hagamos. Y Señor, para aquellos que están adorando en dos altares esta mañana, los que están aquí adorando a Dios el domingo en la mañana, pero viviendo en pecados profundos, y entienden lo que necesitas hacer. Ponte con el Señor y confiesa ese pecado y recibe de nuevo ese primer amor. Te amamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Cristo. Y todo el pueblo de Dios dijo amén. Se pueden poner de pie para la canción final. Que Dios le bendiga con un corazón de compasión. Doy mi todo a ti. Doy mi todo a ti. Oh, te doy todo mi ser. Te doy todo mi ser. A ti. Voy a seguirte a los hogares de los quebrantados. Te seguiré al mundo. Llegaré a las necesidades de los pobres, oh Dios, y te seguiré al mundo. Te seguiré a los hogares de los quebrantados. Te seguiré al mundo para llegar a las necesidades de los pobres y los necesitados, oh Dios. Lord bless
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro brille ante ti y te dé paz, y te dé paz, y te dé paz por siempre. Ve en su paz.